Hamburguesas Jimmy's House presenta. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Esto para poder aterrizarlo y llevarlo a lo más cotidiano posible y que descubramos que qué bonito es vivir con nuestros trastornos. Yo soy el George y como siempre me acompaña Had. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues qué chido ya. Otro capítulo más. A ver, ¿qué agregamos a la lista de trastornos? En producción, voz en off y edición, el Chang. Hola, bienvenidos. Otra voz en off tenemos de invitada el Tío. Hola, bienvenidos todos. Y tenemos, como ya es costumbre en esta mesa, un gran invitado. Actor de teatro y televisión. Y un poco de cine. Y un poquito de cine. Pero ya ahí va. Ya, ahí vamos. Un poco más. Vamos creando cosas. Juan Carmona, el Calaca. Más conocido como el Calaca. El Calaca. En los bajos rumbos de cualquier ciudad. Como el Calaca. Juan, bienvenido. Y qué gusto que seas un trastornado más. Muchas gracias, esperemos que sí. Voy a encontrar cosas nuevas aquí para mis nuevos personajes. Esperemos que sí sea. Mi libreta, ¿eh? Ah, bueno. No te preocupes, va a quedar grabado, lo puedes ver todas las noches. Es verdad. Te lo pones para dormir y ya. Ese y todos los otros 47 capítulos que tenemos, así que tienes mucho de dónde agarrar. Vientos. Vale, pues empecemos y entremos en materia. Santo Tomás de Aquino decía que una fuerza superior, o sea, Dios, le da al hombre la capacidad de crear cualquier cosa, una silla, un libro, arte o demás. Descartes mencionaba que para que algo exista, primero hay que pensarlo. En el teatro, las personas con su interpretación nos llevan a un mundo sin límites, pero en ocasiones los personajes suelen tener características muy seductoras y el actor o la actriz pueden quedar cautivas con esas características. Alucinantes trastornados y desequilibrantes trastornadas. El día de hoy les hablaré de actores y actrices que han quedado trastornados por sus personajes. ¡Qué fuerte! No manches. ¿Qué han escuchado de eso? ¿Qué han sabido o qué han leído? Uy, nada, pues un montón de cosas. Bueno, tan siquiera creo que el que todos conocemos, Heath Ledger, ¿no? Ajá, como con el de los Joker. últimos. Ajá, de los últimos, que pues justo quedó tocadón ahí por clavarse tanto en el personaje. Bueno, pues no sé. Él, Linda Blair, por ejemplo, ajá, aunque ella tuvo otro tipo de trastornos más provocado por la sociedad con respecto a su personaje que por el personaje en sí. Claro. Pero sí, la misma Anne Hathaway, cuando hizo Los Olvidados, menciona que también estuvo como mucho cuestionado. Los Miserables. Digo, Los Miserables. Los Olvidados son de Buñuel. Dije, a ver. Perdón, confundí la película. Suele pasar. Sí. Pero bueno. Pues como Kiko. Ajá. La Chilindrina. Sí, de hecho, sí. Muchos de los personajes, o en este caso, quedaron encasillados, pero no, o sea, sí por el público, porque los adoró ese programa como El Chavo del Ocho, pero más que todo por ellos mismos. Porque descubrieron o se dieron cuenta que no podían hacer otra cosa que les diera dinero que no fuera eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, encasillados. Hubo en el caso, por ejemplo, de Chabelo, que Javier López dejó de existir. Sí. Y prácticamente hasta el día de hoy creo que Javier López ya no existe. O sea, existe uh-huh. Chabelo, ¿no? Claro. Y alguna entrevista que tuvo con René Franco, él decía que, entrevistando a Chabelo antes de que cancelaran su programa, decía, pues es que el santo podía llegar a su casa y quitarse la máscara, ¿no? Y ser él, o el Blue Demon, o cualquier otro personaje. Dice, pero yo llego a mi casa y sigo siendo ese personaje, porque finalmente después de... Ah, pero ¿qué tal las pedotas que se ponía con Alfonso Sayas? Ahí sí dejaba de ser, ¿no? Decía, de que te asfixio los hielos por una línea, ¿no? Aparte... Ay, no. Hasta da miedo, la neta, ese tipo de cosas. Porque yo vi justo una entrevista que le hacen y pues el vato tiene la voz como así, ¿no? Toda como ronca y así, de sí, ¿qué pasó? Entonces imagínate la voz diciendo, ¿qué pasó, cuate? Pues ya es como de, ah, no manches, ¿no? Entonces, sí, señor, ahorita me quito el pantalón. Sí, no, está muy canijo. Y ya lo escuchas hablar como Chabelo y dices, ay, güey, o sea, sí es alguien que se clava tanto, o sea, ya lo tiene tan marcado que ya no hay manera de quitárselo, realmente. O sea, ya es otra persona en una misma.
Sí, como de repente yo creo que también le pasará un poco a Víctor Trujillo, Ándale. ¿no? Con su personaje de Broso, que aunque tenía múltiples personajes durante mucho tiempo, pues se lo comió Broso, ¿no? De hecho, ya cuando hablas de él, pues se te olvida que es Víctor Trujillo y dices, es que Broso hizo... Broso. Oye, y por ejemplo, pienso en estas personas que tienen justo personalidad múltiple o que... ¿Cómo se le tiene otro nombre? Sí, aquí lo tengo. Bueno. Trastorno de identidad disociativo. Ajá, esto como de, por ejemplo, estos personajes que crean muchos personajes, ¿no será como una antesala a esto? O sea, también Sí. como canalizar una cierta energía, porque pues se clavan en varios personajes y a veces es un modus operandi, ¿no? Como de estar, Claro. digo, está chido, pero sí está chistosón. Sí, de hecho, justo lo tengo apuntado porque el trastorno que tiene como origen, pero no se llega justo a la múltiples personalidades, ¿no? No es como de, ahora soy pero sí se juega con eso. Es una línea muy delgada y por eso es que se puede llegar al punto, como le pasó a Jim Carrey con el lunático, de pensar que estás hasta poseído por el espíritu del personaje o del actor anterior que estás interpretando, ¿no? Claro. Porque, por eso en mi introducción decía, puede ser una personalidad mucho más fuerte de la que yo tengo como actor o como actriz o como ser humano, que me gana el ser como ese personaje. Es que aparte pasa, como actor, que siempre buscas la manera de encontrar más allá de lo que tú sabes, ¿no? Por decir, tú tienes pues ya una capacidad y algún conocimiento que tienes, ¿no? Ya por naturaleza. Tú naciste siendo chacal. Bueno, ¿no? sí, me siento eso. Ahora resulta que lo profesioné, ¿no? Bueno. Y entonces te pones a investigar mucho más y justo ves casos, te pones a ver documentales y te empiezas a clavar, ¿no? A clavar. Y llega el momento en el que te llegan imágenes de repente como flashazos de cosas que dices, la madre, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Y que te claves tanto al ver ese tipo de cosas. O sea, si vas a interpretar a un sicario, si te pones a ver cosas de un sicario así... Güey, no puedes ni dormir a veces, ¿no? Es como de, ay, mamá. Pero ya te llena, o sea, te satisface en algo. Empiezas a crear una satisfacción dentro de ti al ver eso. Cuando te clavas demasiado, cuando no, pues está bien, ¿no? Hay un límite. También hay una cuestión como de personalidades, ¿no? Como tipo Jack Nicholson o actores así que Ándale. siempre interpretan más A o loco. menos el mismo papel, ¿no? Hay un don que hacía cine en francés, el Robert Bresson. ¿Robert Bresson? Bueno, creo que sí era él, que utilizaba no actores, justo por eso, pero los escogía como viendo como su vibra, ¿no? O no sé si vibra o lo que sea, y de hecho no le enseñaba el guión a nadie, entonces ya empezaban a grabar y los llevaba al límite, como Lars von Trier con Björk, que los llevaba a tal límite para que sacaran la actuación que él quería, ¿no? Digo, sus películas sí son así, ay, qué hueva, Sí, pero... Un poco hace lo mismo Carlos Reigadas, ¿no? Ajá, exacto, es el mismo método de Carlos Reigadas. Pero, por ejemplo, esto, ¿no? Que hacen como lo que hizo Lars von Trier, ¿no? Como de... que, por ejemplo, él dice que no se arrepiente de haber casi vuelto loca a Björk porque obtuvo la actuación que quería. Sí, y la neta es que está perfecta, bien de hecho. chida. Perfecta, sí, la morra... Creo que hasta el día de hoy la ha de odiar, pero... Sí. Que lo mismo Lo pasó sueña. con esta chica del Resplandor, ¿no? Que Stanley Ajá. Kubrick también la llevó al límite y le dijo, quiero que la jodan todo el tiempo para ver todo ese nivel de estrés que puede llegar a provocar. Claro. Sí, que también ya raya en la violencia, ¿no? O sea, como Uma Thurman también con ¿cómo se llama? Con Kill Bill, ajá, que chocó y todo un desmadre y también la llevaron a un límite y se andaba Sí, de muriendo. hecho. No manches. Es que sí está cabrón. Cuando realmente te clavas mucho, pues pierdes como la noción de que es una actuación. Sí, creo Ese es que el problema. uno de los directores más como fuertes en eso era Stanley Kubrick, porque también con Michael McDowell Ajá, Marco en la Naranja Mecánica dice que estuvo un año con él, con Stanley Kubrick, viendo escenas de nazis, del holocausto, de violencia total para poder ser un hombre agresivo y que tardó más de un año en poder liberarse de toda esa información y toda esa energía, pues para poder crear este personaje, ¿no? Claro, sí. Y aparte, Stanley Kubrick sí se sentó con el autor del libro para poder, Con Anthony Burgess. para poder crear todo este guión y poder hacer las modificaciones que el libro, pues,
hablaba y si lo hubieran hecho tal cual como libro, hubiera sido mucho No peor, manches, de hecho. está Mucho bien peor. cabrón, sí. Sí. Hay un actor, por ejemplo, que para mí es como o sea, como el actor así envuelto en ego, en controversia y todo, que es este güey Klaus Kinski, que hizo Nosferatu y todas esas, que se peleó un chingo con Herzog, que hasta le quiso quemar la casa, o sea, que llevaron tanto su relación ya tan externo, que pues eso, o sea, se demandaron, se quisieron quemar la casa el uno al otro. No, creo que Kinski le quiso quemar la casa a Herzog y Herzog lo quiso matar. Y ya después salen en entrevistas abrazándose de que sí se querían y así, de que tenían una pareja bien rara. Y este güey sí quedó como, creo que hizo Jesucristo Superestrella o alguna cosa de esas, y ya se quedó como bien zafado de... Y había una entrevista también de otra chica que hicieron una escena, donde la escena le decía, tienes un grano en el labio. Y decía la chica que este güey tenía tanta fuerza que al otro día ya amaneció con un grano en el labio. O sea, no como que se somatizó tanto. Ajá. Es que sí, la mente es bien poderosa, la neta. Entonces veías a Walter Mercado, ¿eh? No manches, un grano. Lo bueno es que fue en el labio, imagínate, güey. Pero bueno, tratando de profundizar el origen, sí, tiene que ver con características muy, muy marcadas de personalidad. Y en este aspecto, no hay que olvidar que lo que se pretende en el cine como en el teatro es crear dentro de una fantasía y dentro de una actuación que el espectador sienta la cuestión de la realidad. ¿Por qué nos hacen llorar? ¿Por qué nos hacen reír? ¿Nos estremecen las imágenes? Aparte de la musicalización y los colores y la visualización, pues es directamente lo que el actor nos está mostrando, ¿no? Entonces, el poder tener un buen actor enfrente es el poder darte cuenta que te olvidas de que es la persona, sino que realmente estás viendo a quien está caracterizando. Entonces, para poder profundizar en eso, prácticamente como maneja Lacan dice que tienes que desestructurar la persona, o sea, ponerla en estructuras en diferentes puntos y de ahí empezar a tomar como las cosas que te pueden servir, ¿no? Entonces es dejo de ser quien soy, me desestructuro y empiezo a tomar de otros personajes para poder estructurar una personalidad distinta, porque eso provoca que hasta el rostro se cambie, fuera del maquillaje y esto, el poder darle la contención es cambio totalmente el rostro, cambio mi actitud, cambio mi energía y adentro. El problema es que estudiar ciertos personajes pueden tardar tanto que llega un punto que ya no sabes si tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de caminar, tu forma de ser era la del personaje o la tuya. Sí. Entonces se mezcla totalmente y ya poder separar eso a muchas personas les tarda un rato en terapia. Claro, es que justo para poder interpretar un personaje tienes que poner el cuerpo dispuesto a que entre lo que estás conociendo ahora, ¿no? O sea, sí, lo vemos mucho en el porno. Poner el cuerpo dispuesto. No de esa forma, ¿verdad? Cada quien lo hace. Debe ser muy complejo ser una actriz o actor porno, ¿no? Uy, sí. O sea, claro. Como, no manches. Por todo lo que les entra. Una vez vi una recopilación de videos de como la producción de películas porno y de camarógrafos que les caen así fluidos y no, está graciosísimo, pero es así de que los güeyes así no dejan de grabar, pero así, pásame papel. Sí, no, aparte pinche acá el acercamiento, ¿no? Ay, no. Unas toallitas húmedas, ¿no? Sí, pero es eso, o sea, mantenerte lo más dispuesto posible para que no haya problema al poner juicio, ¿no? Exacto. Porque si empiezas a juzgar mucho de que es que es un mentiroso, es que ya mató a alguien, no va a entrar, cabrón. No va a entrar porque ya estás juzgando al personaje antes de conocerlo. O sea, lo que tienes que hacer es investigar más allá del por qué lo hizo, qué pasaba por su cabeza, si así nació, si lo creó la sociedad, porque pues es lo que siempre dicen, ¿no? Los psicópatas nacieron o los hizo la sociedad, ¿no? Que pues, bueno, ese es otro tema, creo yo. Pero sí tiene que ver con justo el estudio de personalidad del personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pasó a Leonardo DiCaprio con ¿cómo se llama? ¿El Lobo de Wall Street? No, donde sale Django. Django sin cadenas, que al final de cada escena se ponía mal porque era tal nivel de racismo el diálogo
que él se sentía incómodo, ¿no? Y Samuel L. Jackson le decía, tranquilo, güey. Yo lo vivo todos los días, o sea, relájate, ¿no? Entra el personaje, no pasa nada. Y él se la pasaba pidiendo disculpas todo el tiempo a sus compañeros actores, ¿no? De color, porque era como de, güey, es que es demasiado odio, ¿no? En cuestión del texto. Y sí suele pasar, porque tú te bloqueas, la cabeza se bloquea, o sea, dice así como de, no, güey, o sea, no, eso no lo puedes decir porque no es tu personalidad, va en contra tuya, ¿no? Pero ahí viene una cosa que se le llama superego, donde tú empiezas a ver las cosas de tu punto de vista, no del personaje, sino tú como Juan Carmona, tú como George, como Had, empiezan a ver las cosas, ¿no? Y es como bloquearte, te bloqueas. Me pasó con un personaje la otra vez. Porque dije, no puedo hablar de esto porque es algo que está pasando ahorita. Es un tema que está muy cabrón y yo no quiero hacer lo que está mal. Entonces yo no podía aprender los textos. ¿Te bloqueabas? Me bloqueaba. O sea, yo ya los había estudiado. Normalmente me los aprendo así, sin pedos. Y no podía. Y decía, güey, ¿qué está pasando? Hasta que dije, ok, güey, ya me di cuenta. Lo estás juzgando, güey. Ya. Tranqui, güey, déjalo ir, clávate en otro pedo. Y así empezó a fluir el desmadre. Oye, ¿y cómo le haces como así, por ejemplo, haces este personaje o cualquier otro personaje que a lo mejor como que hayas tenido más empatía o no sé qué, cómo sea? El Calacas. El Calacas. Como para ¿De cuál serie es ese, de Calacas? Como dice el dicho. Entonces, búsquenlo para que vean por qué mañana, del Calacas. Mañana estrenamos capítulo, ahí me ven. ¿Cómo vas terminando esta relación con el personaje? O sea, ¿cómo cierras el ciclo? ¿Qué tan fácil es cerrar ese ciclo ya? Como decir, bueno, ya esto ya quedó allá. Y que no venga, por ejemplo, a tus recuerdos o que sea así como de, este personaje como está aquí conmigo, o no sé. Pues fíjate que no me ha pasado realmente como decir, ay, güey, no me puedo quitar esto de la cabeza. O sea, sí tengo de vez en cuando como destellos de decir, güey, sí estuvo perro, güey, ¿no? Sí estuvo desconectado este desmadre. Pero no es que me cueste así como de quitarte la máscara y dejarla, sino Salvador, pues, que es nuestro maestro allá arriba en el foro, nos ha enseñado muy bien de ser conscientes siempre en todo momento de que es una ficción, de que te metes a una ficción y justo terminas la obra, te sales y puedes seguir platicando normal con tus amigos. Entonces creo que eso es algo que nos ha enseñado muy bien. Hasta ahorita no he pasado algún problema así, que esté en mi cuarto y diga, no mames, ya, güey. Sí, claro, yo creo que lo que dices real es siempre ser consciente que es una ficción lo que estás haciendo, ¿no? Que es un trabajo primero, que es una ficción, y aunque venga de situaciones sociales muy reales, o yo creo que la mayoría de los, bueno, no todos, pero muchos de los actores que se clavan o se trastornan es como cuando interpretan a algún personaje de la vida real. Tener que tomar la característica de alguien que sí existió debe ser mucho más fuerte de alguien que viene de la imaginación, ¿no? Aunque todas las características vienen como marcadas, los nombres tienen un porqué, a veces lo manejamos por cuestiones históricas, el nombre del personaje tiene mucha fuerza, ¿no? De lo que quieres dar, pero al final dices, bueno, fue escrito y fue sacado de la cabeza de un güey que está muy dañado, pero ahí está, ¿no? Pero es imaginario. Sí. Por eso dan miedo las películas de terror, ¿no? Que dicen basado en hechos reales. Sí, claro. ¿Ya fueron a ver el Conjuro 3? Sí, me aburrió. Sí. Aparte yo me morí de risa porque, se los voy a spoiler, hay una escena donde está un curita y le cae como un plato y se desmaya. No manches, me dio una risa. Así, yo dije, no me puedo dejar de reír, no manches, es una película de terror, me estoy muriendo de risa. Aparte le están metiendo cosas bien raras a las películas de terror, porque le meten ya como ese romanticismo, ¿no? Así como de, yo te voy a salvar. Y ponen la música así, y es como de, güey, en Annabelle 3 al final lloras, güey, ¿no? Porque así de, tu papá te manda a decir esto, no mames, su papá, güey, te ve la quieres cuando muerto, no mames, sí, güey. Sí, cabrón. Pues sí, pero bueno, ¿de dónde surge? Y vamos a ponerle un poco de psicología a esto. Y tiene que ver con el trastorno de identidad disociativa, que describe a menudo un conjunto de síntomas que recuerdan a otros que padecen diferentes tipos de trastornos. Es frecuente que se presenten intensos dolores de cabeza, otros síntomas dolorosos. Esto en los actores, cuando existe este trastorno, normalmente empieza con esto, como una cuestión de síntomas.
Lo que le pasa a los actores es que después de que se clavan en el personaje o absorben el personaje, empiezan con estos síntomas. Muchos de ellos es como de no soporto el dolor de cabeza, insomnios, ansiedades, un grado muy Yo fuerte vivo de eso ansiedad. todos los días y no soy actriz. Deberías de ser, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tal tus dramas, verdad? Sí, ¿eres teatrera? O bueno, pues. Deja. Pero, claro, recordemos que todos tenemos como características de diferentes tipos de trastornos, ¿no? ¿En qué momento se vuelve un trastorno? Justo cuando socialmente te bloquea o te vuelve un problema para poder seguir trabajando o continuar como tus actividades normales o una vida cotidiana normal. Por eso se vuelve un trastorno como tal. Entonces tú puedes crear un personaje, quedarte como ciertas cosas, como le pasó a Prim Brockman, este güey que hizo 007. Ajá. Prince... Pierce, Ese güey. no sé qué. Perdón mi pronunciación, pero yo no soy inglés, ¿no? Que se quedó con un estilo de vida un tiempo y se decía, ¿no? Como una leyenda urbana, que se quedó como el estilo de vida del 007, que quería tener como vestía igual y los trajes, este rollo. Y precisamente por esta parte seductora, pero a lo mejor ahí no fue tan nivel de trastorno porque simplemente era como, pues ya me gustaron los lujos, los coches buenos y tener plumas que disparan dardos con veneno y cosas así, güey. Pero no tanto como otros personajes, ¿no? Como el que hizo de Robert Rabbit. Roy Rabbit, ¿o cómo se llama? Jojo Rabbit. ¿Quién atrapó a Roy Rabbit? No. No sé. Espérame, ahorita les digo No cómo sé. se llama. Lo he interpretado. La película que es animada, ¿no? Y Ajá, que es animada, que es de los 90s. Ah, con sí, sí. el actor ese dices tú. Ajá, el actor. El que hace el detective. Por aquí lo Sí, apunté. que se aventó toda la pantalla, toda la película con pantalla verde, ¿no? Para que se vean los monitos. Ajá, solo que en aquel entonces literalmente dibujaban la animación y él tenía que ver en una pantalla cómo se movían los personajes con él. Entonces, sí, creo que es quien atrapó a Roger Rabbit, ¿no? Entonces, el que hace ese detective, que sale la chica está súper sensual y Roger Rabbit, él menciona que cuando terminó de rodar, él veía a los personajes en la calle y él sentía que estaban aquí, estábamos platicando y de repente aparecía uno y los veía. Esos son pequeños destellos de alucinaciones y los que tienen este tipo de trastorno de problemas de personalidad suelen tener alucinaciones tanto auditivas, conductuales o sensoriales. Y él dijo, tuvo que alejarse más de un año, casi 2 años de la industria porque todo el tiempo estaba viendo a los personajes. O sea, fue muy larga el rodaje y era tantas horas estar viendo en una pantalla que él interactuaba con estos dibujos animados que los vio. Todo el tiempo estaba ahí. Por ejemplo, de jugar tanto tiempo Candy Crush. Veo algo así, ahí entra, ¿no? Y dices, no. Bueno, 20 minutos tal vez pasa y ya se pasa, ¿no? O cuando te ponías en la noche a jugar Resin hasta las 4 de la mañana y ya veías acá los zombies, los perros que te atacaban. No sé, ay, güey. Se llama Chile, morro. Bob Hoskins. Bob Hoskins y la película es ¿Quién engañó a Robert Rabbit? ¿Quién engañó? ¿Quién engañó a Robert? Entonces, él mencionaba eso, ¿no? Que o por ejemplo, el que hizo It, la última versión de It, ¿cómo se llama el actor? Se apellida Sagas, no sé qué. Pues, Espérame, ya lo sabes, noruego. Sí, noruego, creo, algo así. No sé. Bill, Bill Skarsgård. algo así. Lo que investigué es que él menciona que igual, cuando después de hacer la película de It, de Pennywise, que él cuando iba a dormir sentía que se le aparecía y que lo visitaba también. Y tuvo mucho nivel de trastorno con respecto al personaje. Y tiene que ver no por lo que ves en la pantalla después, sino por justo el estudio del mismo. El poder meterte a la estructura psicológica de un personaje y volverte esa estructura psicológica. Entonces, cuando tratas de zafarte de él, sí se vuelve como un fantasma, como tú decías, no lo tienes aquí, se vuelve como un fantasma que está totalmente siguiéndote porque
pues como le pasó a Layard, ¿no? En el Guasón, que él escribía y ponía y tenía fotos de la naranja mecánica para tratar de ver cuestiones de expresión, de cómo iba a ser todo este nivel de locura, que tuvo que empezar a tomar antidepresivos y mucho medicamento, que eso fue lo que lo mató, ¿no? Pero que ya era como tratar de zafarse de eso. Pero significa que estas personas ya tienen estas características de algún tipo de trastorno, Sí, está muy marcado. que esto se vuelve como un switch, que lo subes y detona es todo lo que les sucede, lo detonó. En ocasiones yo puedo tener características de algún tipo de trastorno que está ahí como dormido, y un consumo de drogas, un consumo de alcohol excesivo puede darle el switch, Sí, detonarlo. Y que te estalle la tacha y ya valió. Exactamente, Exacto. porque entra tan profundo al inconsciente que lo saca y se apodera, ¿no? Totalmente de quién eres. No, y aparte crea en ti como una satisfacción, ¿no? Que es lo que dice así como Exacto. de, ay, güey, o sea, tienes algo tan escondido. Que te liberas. Que te liberas. Y dices, güey, no más, así me siento súper chingón. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo vuelves a hacer, ¿no? Perdón, pasa mucho, sobre todo en esto de la actuación o del mundo de creación, que la ficción tiene que ser más creíble que la propia realidad, ¿no? Entonces, igual, una actuación tiene que ser más creíble que lo que pasó en la vida real, o igual, y pienso como en la creación de personajes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que escribo cuentos o cosas así, que tienes que hacer como todo un diseño de personajes, ¿no? Que eso no se va a ver publicado en tu novela o en tu cuento, lo que sea, pero tú ya lo hiciste, sabes qué comes, sabes todo, absolutamente todo de algo que estás creando, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que sueño con mis personajes. Órale. Y es como de chale, ni Ah, qué existen, ¿no? chingón. Así, No, pero claro, pero existen aquí. existen acá. Exacto. O sea, ya creaste algo, ¿no? Entonces pienso que, por ejemplo, ya crearon unos personajes, o tú que te tienes que meter en esta sociología, porque es eso, es hacerle Personas, una sí. mente y hacerle un trauma de niño y hacerle para justificar sus acciones. Entonces sí debe de ser muy complejo. Sí, de lo que dices por decir, de qué es lo que come, ¿no? ¿Qué hace? Eso ya es como algo que te da de una psicología. Si se come una manzana por las mañanas es porque a lo mejor pues le gusta, aparte de que le gustan las manzanas, pues es vegana, ¿no? Ajá. Entonces ya es como de, entonces, ¿qué va a hacer por la tarde? Se pone a hacer ejercicio, es fit, ¿no? Entonces ya le estás creando varias cositas que justo te van, pues, detonando. Ahora imagínate actuaciones como la que hizo el McCoy, que se apellida, de Fragmentado. Ándale. El James McAvoy. Sí. Ajá, que en teoría tenía 23 personalidades, aunque la película creo que solo saca 3 o 4. No, y está cabrón, güey. Ajá. ¿Cómo cambia su expresión? Porque acá te Pero hacen así un cabronamente. close-up y de repente así cambia su Pero vena y El todo. y brillo todo así de los ojos, o sea, todo, pero todo eso es como de, güey, ¿cómo le hiciste, güey? Ajá. Pero así de la nada. Imagínate el nivel de ejercicios constantes, de estar todo el tiempo así de, ahora eres y cambiar, ahora eres Concentración, güey. Porque con cualquier cosita, ya como que te vas, ¿no? Pero si eres muy concentrado, ese cabrón tiene una concentración súper chingona para hacer tantos personajes. Tenía un amigo, estaba yo en una obra de títeres, cabrón. Y había 11 títeres diferentes. Y este cabrón se aventaba los 11 títeres con 11 voces diferentes. Órale. No manches, y era qué así como de, loco. güey, pinche Martín, ¿cómo le...? Yo nada más le pasaba los títeres, güey. ¿no? Pero yo estaba así, Sí, así de, no, ¿a qué te dedicas? Yo era el ingeniero del títere. yo armaba la casita, la desarmaba y le pasaba los títeres, güey. Pero no, yo lo veía, güey, y era así como de, estás cabrón. Y estaban hablando entre ellos, así como de, güey, no mames, o sea, el diablo, ja, ja, ja. Y después estaba el conejito aquí, jijijiji, y era como de, no mames, güey, está bien chingón, güey. Y así de, ¿cómo puedes hacer las dos voces al mismo tiempo? ¡Qué miedo! Y yo estoy aquí. ¿Qué están discutiendo, güey? Sí, está súper chingón, güey. No, sí, claro. Imagínate el nivel de desestructurarte para poder permitir que entren tantos personajes y poder crear esto que vimos, ¿no? O sea, yo cuando vi Fragmentado, aparte que hasta el final descubrí que era el precuela del Protegido, Ajá. fue así como de, no mames, o sea, qué buena película. O sea, pero este güey se lleva, pues, la actuación es casi un monólogo de ese cabrón, ¿no? Sí. Se lleva todo y justo dices, está muy cabrón, güey. Está muy cabrón poder dejar de ser tú. Entonces, yo me acuerdo cuando estuve en teatro. Perdón, es Ajá. que siempre hay una incógnita entre actores, ¿no? Siempre dicen así como de, ¿tú eres el personaje o eres tú haciendo el personaje, güey? Es una incógnita entre actores, güey, porque dicen... Yo le voy a los Pumas. No. Y ya no quiero saber más. Yo no quiero pensar en eso. Voy a estar en la noche así de sábado de las 3 de la mañana, así de puta, voy a buscar
O sea, eso va como en si tú te dejas poseer, güey, como por un personaje, o eres tú consciente siendo el personaje. O sea, tú le prestas tu cuerpo, pues todo, güey, ¿no? Tus pensamientos, todos tus recuerdos para crear el personaje. I am Iron Man. O realmente te quitas tú tu personalidad para hacerlo. Que es lo que creo que les pasa Exacto. a estas personas que se dejan llevar por el personaje. Que se vuelven el personaje. Exacto. Dejan de ser ellos haciendo un personaje. Ujú. De hecho. Pues es como la etimología de la palabra inspiración, ¿no? Que dicen que Dios entra en ti para hacer. Ajá, para lo crear que, esas lo que cosas decía dijiste al Santo Tomás. principio, ¿no? Exacto. Que es más o menos lo Que es importante mencionar que cuando Santo Tomás de Aquino descubrió que el hombre tenía la capacidad de crear, y una parte de su texto dice, es que somos capaces de transformar y crear algo. O sea, tú puedes hacer la mesa, tú puedes hacer la silla, puedes crear estos micrófonos, pero si él no hubiera dicho que Dios nos da esa capacidad, lo hubieran quemado vivo por la época en la que vivió. Sí. Entonces, porque hay un punto en que él duda de la existencia de Dios. Es que en él no es cuestión el de que, la era, creatividad. el que era mago, era como un mago de magia oscura y que conoció a alguien que era mucho más poderoso que él, que pues, según era Dios. Y entonces empezó a ser santo ya después porque justo toda su magia negra la direccionó hacia el bien, por así decirlo. ¿Ese? Fíjate que ahí tengo como duda en ese aspecto. Yo no tengo. No me acuerdo, Sí, a no lo mejor sé. lo estoy confundiendo. Hay que investigar. Sí, vamos a investigar más a Santo Tomás, pero lo que sí sé es que una vez que él descubre eso y que ve la capacidad que tiene el hombre, pues lo que le pone a su teoría, pues es la palabra de Dios, ¿no? Para justo no ser juzgado y no ser castigado, y dice, pues bueno, si lo que quieren saber es eso, sí, hay una parte superior o divina que le da la capacidad al hombre de poder crear, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú dices simplemente que el hombre tiene la capacidad de crear, lo estás poniendo al igual que Dios. Claro. Entonces no puede ser así. Y es cuando te queman vivo. Yo prendo el crucifijo. O sea, qué ardor. Pero justo esta capacidad de crear objetos también es la capacidad de poder tener pues ese don de poder transformarte en alguien más. A mí en muchas ocasiones me llegaron a preguntar, ¿es posible volver loca a una persona? Y es claro, si tú, por ejemplo, si nosotros tres nos ponemos de acuerdo en una realidad que no es real, pero la creamos y le decimos al chango que sí lo vimos, que sí existió, que sí, y que hasta lo vivió, y todo este rollo, puede llegar a un punto en el que el chango sí lo crea y sí hasta lo vea. Crea recuerdos, ¿no? Hasta crear recuerdos Sí, de eso que güey. nosotros 100% seguros le estamos diciendo que sucedió. Pues lo que me decías creo que se llama efecto Mandela o algo así. Ajá, es el efecto Mandela. Cosas que mucha gente cree que sucedieron, pero que en realidad no sucedieron, o que sí sucedieron, pero de manera distinta o así. Que lo que yo decía a George era que, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez vi los Muppets Baby y como nunca sacaron la cara de Nani, yo me acuerdo que había un capítulo donde sí vi la cara de Nani y hablé con otros amigos y como 2 o 3 me dijeron lo mismo, así de yo me acuerdo que también vi la cara de Nani y me metí a investigar a internet, hice así ¿Y todo no? y nunca salió la cara de Nani. Porque también se volvió una leyenda urbana ese personaje, porque yo me acuerdo que también todo el mundo hablábamos de ese capítulo, de que justo como que se agachaba. Se agachaba a agarrar y y que se parecía. veía la cara. Y cómo era, así, la descripción A lo es la mejor pudo misma. haber sido, Pues, Pues es que no que es lo sabemos. mismo que pasa con la secretaria ¿cómo se llama? De las chicas superpoderosas. Que nunca parece la cara, ¿no? No se le ven las piernas. Y dices, bueno, está bien. Entonces, pero sí, puede llegar un punto en que tú creas una realidad que realmente nunca viviste. Sí, a mí me ha pasado de eso. Yo tengo un vago recuerdo de haber visto a una persona a las 4 de la mañana cuando no estaba nadie en la calle. Pero es un vago recuerdo que yo lo empecé a contar, güey. Y ya en este momento no sé si sí fue real. O si lo estoy imaginando. ¿Y esta rosa? Ah, caray. ¡Ah, caray! No manches, güey. ¿Cómo se rellena esto? Aquí está. Una vez. Vamos a crear locura que sea completa, ¿no? No, pero sí, sí, claro. sí, te haces ideas a veces que te van creando y tú lo cuentas. Yo me acuerdo contárselo a mi carnal y me dijo, sí, güey. Íbamos los dos y empezamos, y pasamos a dejar al gordo, lo fuimos a dejar, que vivía hasta San Juan, y ya íbamos bajando y lo vimos.
Y fue así como de, güey, ¿neta? O sea, ya no sé si sí o si no. Nosotros en la uni había un edificio que hasta arriba como que había sido iglesia o no sé qué había sido, pero había Y una una cruz. primaria antes. Había una cruz y habían como 2 hoyos como que hicieron con ¿cómo se llama? Con taladro, pero fue cuando empezó como lo de la violencia con Beltrán Leiva y todo eso. Entonces, con unos amigos inventamos la historia de que había habido algo, no me acuerdo ni siquiera de la historia, pero que le habían disparado a un profe ahí, pero que sí había sobrevivido, ¿no? Pero que nadie hablaba, que era como algo así súper secreto en la escuela. Y ya, y como que se lo dijimos a 2 o 3 personas y después llegó un amigo y así de, oye, ¿ustedes supieron lo que pasó con el profesor? Porque aparte le inventamos el apellido. No, y nosotros no, y nos contó la historia, pero ya súper deformada. No, como, man. y nosotros El teléfono así de, descompuesto. chale, güey. Aparte lo dijimos de pura así, ni siquiera fue como de con la intención, fue como de, ay, sí, aquí un profe se murió y no sé, así. Así el chisme, ¿no? Y al otro día la vela ahí, güey, ¿no? El nombre del profe, güey. Y una foto de alguien, güey, ya es como, no más. ¿Qué ha pasado con falsos documentales, no? Creo que hay un falso documental de... Slenderman. Ajá, por ejemplo. Y que hay gente que asegura que sí lo ha visto. Ay, qué puto miedo. Sí, no. Entonces, pero bueno, en general, ¿qué pasa cuáles las características cuando te damos cuenta? Sí, empiezan con cuestiones de insomnio, falta de alimentación, niveles de depresión profundos, pueden llegar a tener niveles de ansiedad muy grandes. La mayoría prácticamente ha estado en procesos terapéuticos, psiquiátricos, han tomado antidepresivos por el nivel de exigencia con respecto a esto. Lo importante es justo no olvidar quién eres. Yo recuerdo cuando hice teatro en Playa del Carmen, que me decía la productora Matilde Altomaro, que es hermana de Martín Altomaro, y muy buena directora de teatro, y me decía, es que George, estás actuando como si fueras tú, güey, y acuerda que no eres tú. No, y yo así de, entonces, ¿qué hago? Lo más chistoso que conozco soy yo. Entonces decía, y me decía justo eso, trata de analizar la psicología del personaje. Y me decía, más tú que eres psicólogo, trata de entender quién es, desde dónde viene, el origen, por qué la importancia de, porque era un cuate que era 100% fanático religioso. Entonces trata de imaginar y de sentir, y más fanático religioso, que yo para eso no soy nada, pero trata de imaginar lo importante que es para él, por ese personaje, la existencia de un Dios, y que la humanidad se pueda comportar de acuerdo a la ideología de ese Dios, que para ti es la salvación del mundo. Entonces, sí, ¿no? Así de, ¿cómo carajos haces eso? Entonces, sí, pues me metí, empecé a leer, pero sí es muy complejo, ¿no? Porque justo lo que dices es pero a mí me caga eso. Oye, por ejemplo, también Yo sí le cago eso. debe de ser súper difícil para actores muy famosos o de películas o series muy famosas, también como deshacerse de eso, porque la gente los ve en el súper o lo que sea y no le hablan por su nombre real. Claro. Les hablan por el nombre del personaje. A mí me hablan por teléfono y dicen, ¿qué onda, Calacas? Ajá, o sea, por ejemplo, no sé, pienso como en güey que hizo... Mucho Domínguez. Ah, bueno, Mucho Él, Domínguez, por ejemplo. Pero él se la compró él solito, de hecho. No, pero por ejemplo, morro de Game of Thrones, que... El Jeffrey, Lord, bueno, que no hace de manches. Jeffrey. O sea, todo el mundo lo odió, eso quiere decir que fue muy buena Sí, su está actuación. chingón. Pero él dejó la actuación porque iba en el súper y la gente lo insultaba. Claro. Y era así de, güey, es un personaje, es ficticio, no soy yo, ¿no? Pero pues le fue muy mal en la calle y... Pues a Linda Blair, de hecho también, y la sí. gente le empezó a tener miedo. Ella comenta que como actriz infantil, ella quería hacer cosas de Disney, quería ser una princesa, ¿no? Quería hacer como muchas cosas. Y una vez que termina de ser El Exorcista, la gente en la calle le tenía miedo y le insultaban pensando que realmente estaba poseída. Porque aparte, detrás del rodaje, hubo un chorro de mitos que contaban esta leyenda urbana de que en un punto del rodaje sí se le metió el diablo a Linda Blair. Pero era de que sí, que realmente muchos de lo que sucedió en la película sí lo hacía, ¿no? Y claro, la gente, más en la época que se dio, fue la primera película como terror que juntaron la parte religiosa con el terror, con cuestiones demoníacas. Efectos bien buenos. Claro, Sí. los Sonidistas efectos creo que eran mames, mexicanos, Sí, además. Sí. ajá, sí. Sí, pues no mames, nomás sacaron todos los sonidos del Tepito de ahí. Cabrón. También ahí fue la primera vez que se usaron Sí. los pupilentes.
Pero bueno, está Ajá. chido porque Linda Blair ahora tiene una fundación que ayuda a perritos. Eso está bien chido. Ah, Síganla, sí, se se llama vuelve la loca Linda de los Blair perros. Foundation. Sí, Ah, está güey, bien chido. está chingón. Sí, y le costó mucho y creo que al final supo aprovecharlo porque se le ha pasado toda su vida prácticamente haciendo conferencias sobre Pues de eso artistas, vive, ¿no? De va eso a vive. puros congresos o Comic Cons o cosas así, pues ya pues, te tomas tu foto con ella y está chido. Y... Entonces, claro que existe una cuestión de desestructura, tiene que ver con una cuestión de orígenes, probablemente de esta falta de fortaleza en tu personalidad como ser humano, Ujú. y que al tener un personaje más seductor, pues te gana, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí también, aparte de los que se dedican a esto, tener la capacidad, como tú dices, de saber que tú haces un personaje y no te apoderas del personaje, es también decirle a la gente que ve este tipo, o que vemos cine, que vemos ficción, ¿qué es eso? ¿Qué es ficción? Claro. ¿No? Porque de repente la gente Sí, sí en la calle termina insultando a un personaje, termina matando, o termina llorando con ¿cómo se llama? La Rufo, con Victoria Rufo. Ay, qué Porque asco. como llora mucho, entonces lloro contigo, güey, ¿no? Entonces, sí es entender de que es actuación, sí es entender de que realmente no eres un maldito desgraciado, ¿no? Sí, no Y manches. y digo, porque también, y saludando a Salvador Sánchez, ¿no? Que es tu maestro, pues yo recuerdo mucho que Salvador se estigmatizó por el pecado de Yuki, y todo el mundo lo odiaba por Cabrón, todo lo güey. que le hizo Yuki, güey, ¿no? Sí. Por ejemplo. De hecho, de esa novela lo odio. No le hables. Sí. No le hables. No le hables, no vayas a visitarlo. Esperemos que en algún momento esté aquí sentado también Salvador, Ojalá, pero esté justo, y seguramente él lo sufrió y ahora se le resbala cabrón, pero la gente, el público se clava tanto también en ese nivel, porque tiene que ver con ciertos niveles de trastorno, de identificarte tanto con algo que es tan ficción, que lo crees que es una realidad y necesitas que sea una realidad, Claro. para decir, hay gente que sufre más que yo. Sí. Y para eso sirven las novelas, y para eso sirven Pero todos los aparte, programas ajá, güey, de pero los es que que- tú trabajas, para que la gente se dé cuenta. No, sí, claro, Sí, porque sí. es como un alivio decir, ay, no, mira, el Calacas es más culero que yo. No, Yo no soy tan malo. Pero es que aparte llega a un chingo de personas, güey. Eso está muy cabrón, la neta. Sí, claro. A mí a un inicio hicimos, me acuerdo, un capítulo sobre este men que mataron. Un morrillo que hacía videos, se emborrachaba y lo mataron tiempo Ah, después. el gordito. El gordito, Ajá. ándale, Ajá. no me acuerdo. Hicimos un capítulo. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un apodo, ¿no? Es que el capítulo se llamaba El Corsario. Pero le cambiaron el nombre, obvio, para no hacer pedo. Y y a mí a un inicio, güey, me costó como que decir, güey, le voy a entrar a este desmadre. Hay un chingo de gente allá afuera que se toma muy en serio Sí, loco. este pedo. Y dije, yo no sé si en algún momento va a llegar alguien así como, ¿tú eres amigo de este güey? Dije, no, mames, sí me daba miedo. Ya después dije, ya, güey, es una ficción, güey, es chamba, lo voy a hacer, güey. Pero sí te cuesta un pedo, güey, como el quitarte ese desmadre, porque como lo ve mucha gente, neta no sabes quién puede llegar a verlo y decir, ¿por qué están haciendo esto? El pirata de Culiacán. El pirata, güey. Ándale. Pues bueno, esa fue la triste y cruel historia de los actores y actrices que se clavan en su personaje. Juan, gracias por estar aquí, por ser un trastornado más. Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde te podemos ver? ¿En qué canal? ¿Qué estás haciendo? Tus redes. Háblanos de ti. A ver, pues bueno, pues yo ahorita estamos preparando una obra de teatro aquí en el foro. Vamos a preparar otra vez el primero, yo creo que ya la vieron, pero la estamos preparando otra vez. Mañana, el día de mañana, sale un capítulo de Como dice el dicho, en donde Bueno, hago ahí. Antier. sería bueno, antier, sería ajá. antier, El jueves se estrenó. Avísenme. pero lo Pero pueden, la pueden buscar. Lo puedes buscar después. ¿no? Sí, no sé, no creo que O pongan Juan Carmona en YouTube o en Google y pueden ver sus Sí, capítulos. ahí salen algunas cosillas. Y pues bueno, pues eso es lo que estoy haciendo ahorita por el momento. Háblanos del Foro de la Negra. El Foro de ¿Dónde la está? Negra. ¿Dónde te pueden ver en vivo? El Foro de la Negra está en Huitzilac, Morelos. Está en Cayocotes número 5, en Colonia Tezontlalpan. Carretera Federal. México-Cuernavaca. La primera entrada de Montecassino. Y ahí presentamos obras de teatro. Ya llevamos, 16 años haciendo teatro ahí. Ahí fue donde Súper inicié a los 12 años, 11 años. Bien. Entonces, pues ahí seguimos ¿Tus haciendo redes? teatro. ¿Dónde te pueden escribir?
Mentate Facebook. la madre. Sí, por favor. Facebook, Juan Carlos Carmona Moreno. Instagram, el Juan Carmona. Y Twitter no tengo. Aún todavía estoy en contra. Ok. En Tinder. En Tinder estoy como... Jad. Pues nuestras redes, bueno, denle like, suscríbanse, nos pueden ver en YouTube, Spotify, Anchor. Y las redes, estamos en Facebook como Trastornados Podcast, está también el grupo de fans, de Trastornados Podcast, en Instagram, Trastornados-podcast. Y yo estoy en Facebook como Jad Amaya y en Instagram como Jad-yoga. Fabuloso. Ya me lo aprendí. Escríbanos, mándanos sugerencias, comentarios, temas. A mí me ayuda mucho que me puedan decir qué temas les interesa que podemos tocar también para empezar a trabajarlos y poder determinarlos y llevarlos a lo cotidiano. Y pues bueno, yo estoy en Facebook como George Amaya, en Instagram como George2678 y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes? Uy. Wow.